Que nos va a hablar sobre todo lo que está pasando con la reforma educativa, con todos los problemas de la evaluación y todas las movilizaciones que está habiendo en todo el país. Yo creo que hay algo muy grave, y es que la mayor parte de la población no está entendiendo bien cuál es esta lucha de los maestros. Por eso es tan importante que Pedro esté en estos momentos aquí, y estamos esperando también a otros compañeros que vengan a hablar sobre el problema, porque los medios de comunicación verdaderamente nos están apabullando con mentiras tras mentiras, ¿sí? Diciéndonos que los maestros lo que pasa es que son unos flojos, que no quieren dar clases, que prefieren estar tirados en su campamento, ¿sí? En lugar de estar frente a una clase, ¿sí? Cuando realmente lo que están defendiendo de verdad es la educación, ¿sí? Cuando lo que están defendiendo es la dignidad, ¿sí? De un maestro y al final de cuentas de toda una nación, ¿sí? Un país sin una buena educación, ¿sí? No es nada, y no nos damos cuenta que todas estas reformas, que realmente no son reformas, que son, como bien dice Paco Ignacio, son contrarreformas, lo único que nos llevan es a que no se hable en esa reforma educativa, no hay un solo párrafo que hable sobre la educación. Todo lo que hablan es sobre un problema laboral, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque lo que quieren acabar es con la disidencia, porque lo que quieren acabar, ¿sí? Es con los maestros que protestan, y que protestan con toda la razón del mundo, porque al final de cuentas lo que están queriendo hacer es acabar privatizando la educación. Y no nos damos cuenta, porque nos lo ponen muy bonito, nos lo ponen como diciendo, no, si lo que queremos es justamente que los niños estén mejor educados. El problema es que los maestros no se quieren evaluar porque son unos flojos, porque no quieren que nadie les vaya a decir nada. No es verdad, ¿sí? La evaluación a la cual los están queriendo someter es una evaluación absolutamente tramposa, ¿sí? Ustedes no pueden evaluar de la misma manera a un profesor que tiene en una escuelita que le llaman de multigrado, porque tiene que dar clases desde primero de primaria hasta sexto, donde no hay piso en la escuela, donde el techo son unos techos de paja, donde no tienen los niños donde sentarse. No se le puede evaluar de la misma manera que a un maestro de una escuela primaria en la Ciudad de México, con todas las comodidades que debería de tener una escuela. Son cosas absolutamente diferentes. Entonces, bueno, qué bueno que están aquí. Quiero decirles que es una lástima que hayan citado a una manifestación hoy mismo y en estos momentos que se está llevando a cabo, que es una lástima que nosotros estemos aquí y no estemos manifestándonos junto con ellos allá en Reforma. Pero que bueno, desde aquí nuestra solidaridad, y bueno, pues dejamos a Pedro Hernández que les cuente qué es lo que está pasando. Gracias. Buenas tardes. Gracias a la Brigada para Leer Libertad, a la Delegación Azcapotzalco, a Paloma, compañera, amiga, siempre solidaria la Brigada con nosotros, con los maestros. Gracias a Padre Solalinde, creo que por allá anduvo en el plantón el día de ayer. Muchas gracias. Hoy anduvo allá en el plantón de los maestros, y pues sí es una lástima que no estemos allá en la marcha, pero qué bueno que puedan escucharnos, que puedan saber de las razones por las que una y otra vez los maestros estamos en esta lucha, en esta manifestación. Nos reportan los compañeros que miles, no solo de maestros, sino de ciudadanos, de los de a pie, como decimos, del pueblo, están en estos momentos sobre el Paseo de la Reforma exigiendo que haya una solución a este movimiento que desde el 15 de mayo están en paro los maestros de Oaxaca, de Guerrero,
de Michoacán, de Chiapas, los que en otros estados no hemos podido sumarnos plenamente al paro, hemos estado en las movilizaciones y en muchas actividades, y del otro lado hay oídos sordos. Yo traía preparado algunas imágenes, desafortunadamente no van a poderse proyectar. Le habíamos titulado que en lugar del diálogo existe la pedagogía del terror, porque el sargento Nuño, como ahora se ha autonombrado prácticamente Aurelio Nuño Mayer, que es el que dice que es el secretario de Educación en este país, en realidad pues comanda los distintos cuerpos policíacos en este país. Tiene todas las policías a su servicio y, entre otras expresiones, ha dicho que tiene a los policías suficientes para imponer la evaluación. ¿Qué evaluación puede realizar un maestro o un estudiante vigilado permanentemente por policías, custodiado, llevado en naves militares inclusive a realizar esta evaluación? Es muy lamentable que este señor, que nunca pisó una escuela pública, que nunca dio clases a ningún nivel educativo, ahora pretenda dirigir la educación en este país. Entonces, les quiero contar un poco de mi propia historia. Yo soy profesor normalista, estudié en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, egresé en 1984 y bueno, pues tengo 32 años de servicio. Actualmente soy director en la escuela primaria Centauro del Norte en Iztapalapa. De hecho vengo de allá de la escuela, porque tenemos una actividad con los papás, un poco para lograr esta parte de la convivencia, de relacionarse, etcétera. Hoy fueron los papás con sus hijos a la escuela. Seguramente en muchas otras escuelas pasó algo similar en esta semana. Yo les quiero preguntar que levanten la mano si alguno de aquí estudió en una escuela primaria o secundaria, como decimos, oficial, pública. ¿Quién estudió en una escuela pública? Vean, todos estudiamos en una escuela pública. Bajen la mano. También seguramente habrá personas que han estudiado en escuelas particulares, y no es malo, en sí no es malo. El problema es que este señor Aurelio Nuño Mayer dice que entonces, para que la educación se vuelva de calidad, hay que evaluar en primer lugar a los maestros, porque una y otra vez los resultados de las evaluaciones es que salimos en el último o en el ¿qué? En el penúltimo lugar. ¿Y quién tiene la culpa? Y las televisoras lo repiten una y otra vez: los maestros, los malos maestros, y más si son maestros de la coordinadora, y más si hacen paros, y más si protestan, y más si exigen que respeten sus derechos. Entonces, no sé si se acuerdan que hace algunos meses pusieron en la televisora un pizarrón verde y decía: los buenos maestros son del CENTE, con ese, ¿no? Del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y los malos maestros son los de la CENTE, con C de Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues resulta que también los de la CENTE somos del CENTE obligatoriamente, porque por ejemplo yo desde que salí de la normal, que empecé a trabajar en Iztapalapa, automáticamente me descuentan una cuota sindical que va a las manos de los líderes charros del CENTE. Esa señora, que mucho tiempo fue comparsa, cómplice, a veces les apretaba un poco, que se llama Elbester Gordillo, pues ella durante 23 años, 24 años, se apropió de estas cuotas sindicales. El que está ahora en su lugar, Juan Díaz de la Torre, pues era el que le autorizaba los gastos a la señora Gordillo hasta por 7 millones de pesos mensuales solo para sus gastos personales. Ahora mi compañero Rubén Núñez Ginés está acusado de lavado de dinero como si fuera igual que Elbester Gordillo. Yo creo que también ustedes escucharon que el pasado sábado aprendieron a otro dirigente de la sección 22 de Oaxaca, y el domingo en la madrugada a
el dirigente de la sección 22, al secretario general Rubén Núñez Ginés. Aquí muy cerca ya iba a descansar con sus familiares hacia el rumbo de Tecama, y un operativo impresionante, 8 camionetas llenas de policías sin identificación, lo detuvieron, inmediatamente lo trasladaron al aeropuerto Benito Juárez, y de ahí lo llevaron al penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora, como si fuéramos los peores delincuentes. Hace poco que habíamos anunciado que una marcha iba a ir hacia el aeropuerto, no sé, tal vez a alguno de ustedes les tocó que en el transporte que circula cerca del aeropuerto subieron policías a los autobuses, al metrobús, a los micros, a pedir identificación para ver si alguno era maestro. Es decir, que ahora decir que soy maestro puede significar que sea detenido. En esta guerra, porque no le podemos llamar de otra forma, ellos dicen que se llama reforma educativa, en realidad es una guerra contra el magisterio. No sé si se acuerdan de esta fotografía donde se ve al fondo un avión de la Policía Federal y llevan agachados a unas personas, y uno cuando ve esa fotografía pensaría que llevan al Chapo Guzmán o que llevan a un delincuente muy peligroso. No sé si la alcancen a ver, pero ahí de una forma muy fuerte llevan a mis compañeros maestros presos, y bueno, está un avión de la Policía Federal que los trasladó inmediatamente a igual penales de alta seguridad. En esta guerra que le llaman reforma educativa, hasta este momento llevamos 11 compañeros maestros, particularmente de Oaxaca, presos. Algunos ya 3 años, otros llevan del inicio de este año. Los últimos 2, el profesor Francisco Villalobos, secretario de organización, y el profesor Rubén Núñez Ginés, secretario general de la sección 9, que incluso tiene el reconocimiento legal, tiene la toma de nota. Los mismos charros del CENTE tuvieron que reconocer la fuerza que tienen los maestros de Oaxaca. En esta guerra también debemos de decir que han sido asesinados maestros por estar ahí en las calles y en la lucha. Aquí están 6 maestros asesinados. Algunos le han llamado que son bajas colaterales, es decir, que en un enfrentamiento desigual con policías han sido asesinados los siguientes maestros: el maestro Claudio Castillo Peña Guerrero, el 24 de febrero del 2015, el maestro Antonio Vivar Díaz Guerrero, recién egresado de la UPN de Tlapa, el 7 de junio del 2015, el maestro David Gemayel Ruiz Estudillo de Chiapas, el 8 de diciembre del 2015. Y yo creo que se acuerdan de esa escena porque la tomó una cámara de seguridad en donde estaba el bloqueo. Se ve miles de policías de un lado, miles de manifestantes del otro. De pronto se ve que avanza un camión y después se ve un cuerpo ahí caído. Este era el maestro David Gemayel Ruiz Estudillo de Chiapas, que luego quisieron decir que fue atropellado por un camión que conducían sus mismos compañeros. Pero también el maestro Baldomero Enrique Santiago de Oaxaca, el 5 de abril de este año, y recientemente el maestro Miguel Ángel Castillo Rojas en Veracruz, en las Choapas, el 6 de abril también del 2016. Este último maestro es hijo de la maestra Charito Rojas de Veracruz, vocera del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano. Entraron a su casa y en las Choapas
sicarios y le dispararon al maestro Miguel Ángel, muy joven, 23 años, que murió ahí en ese instante. Salieron corriendo estos sicarios y el hermano de Miguel Ángel salió a perseguirlos, también fue herido, estuvo muy delicado, salvó la vida, pero al maestro Miguel Ángel Castillo ya había sido amenazado meses antes. La maestra Charito había exigido que lo cambiaran de lugar de centro de trabajo, pero como ahí en Veracruz domina un charro, una familia ya de muchos años, desde antes del Bester Gordillo, los Callejas, no permitieron que lo cambiaran de centro de trabajo, y el resultado fue que fue asesinado recientemente el 6 de abril del 2016. Pero también les decía que en esta guerra tenemos prisioneros, hemos dicho que son prisioneros de la Reforma, es decir, que se les está tomando como rehenes para tratar de imponer esta reforma. Es decir, esta pedagogía del terror pareciera que regresa a aquel viejo adagio que decía que la letra con sangre entra. Pareciera que ahora el lema es la reforma con toletes, con cascos, con encapsulamientos, con represión entra. Y ese es el poder de convencimiento de quien aspira a ser candidato presidencial por el PRI. Este sargento Nuño una y otra vez repite que los maestros estamos defendiendo privilegios. Yo les quería mostrar una escena donde dice que Aurelio Nuño gana más de 120,000 pesos al mes, mientras un maestro rural en una comunidad alejada gana 4,200 pesos a la quincena. Nuño gana 4,666 pesos al día. Quiere decir que en un día gana más que un maestro rural. ¿Quién está defendiendo privilegios? ¿Quién tiene una casa blanca? ¿Quién tiene salarios ostentosos? ¿Quién continúa con pensiones millonarias, con asesores, con secretarias, con guaruras, después de haber fungido tal vez 6 años como presidente, o como gobernador, o como diputado, o como senador? Creo que ahí es muy claro quién está defendiendo privilegios y por qué este señor Aurelio Nuño dice que en realidad los maestros, tontamente engañados, vamos a las movilizaciones porque queremos que nuestros líderes sigan teniendo privilegios. Es absurdo que quiera engañar de esta forma a la gente y decir que estamos defendiendo que los líderes ganen millones, que anden en autos lujosos, y uno se pregunta, bueno, pues ahí está un líder que es senador, que es el secretario general del sindicato de Pemex, que tiene la capacidad de regalarle de cumpleaños a su hijo un auto de lujo que cuesta millones de pesos. ¿Ustedes creen que con los salarios de un trabajador se puede hacer eso? Creo que entonces debemos de decir con mucha claridad que lo que están defendiendo los maestros y que están saliendo por miles en distintas entidades de nuestro país es por defender algo que todavía podemos defender, que es el derecho a la educación pública. Este país se ha formado durante el último siglo gracias a las escuelas donde trabajan esos docentes olvidados muchas veces vilipendiados, muchas veces criticados, muchas veces, como decía Paloma, señalados como flojos, como vándalos, como gente que se pone en paro, que viene horas, como los compañeros que llegaron el día de ayer de Chiapas, que pagaron su propio transporte, que venían en 32 autobuses, y que nuevamente el gobierno de la ciudad, el gobierno federal, les impedía el paso, la entrada a la Ciudad de México. El día de ayer, desde las 6 de la mañana, estuvieron detenidos ahí en el metro Acatitla
32 autobuses con maestros de Chiapas que vienen a manifestarse, que están hoy en la manifestación que está en estos momentos en Reforma, que está inundando las calles de voces y de protestas, y simplemente les dijeron: ustedes tienen prohibido entrar a la Ciudad de México. En realidad estaríamos regresando al porfirismo, en el sentido de que la ciudad solamente podría ser para los ciudadanos de bien, no para los vándalos como los de la CENTE. 3 veces han desalojado el plantón, primero en frente de Bucareli, en Gobernación, luego de la Plaza de Santo Domingo, donde incluso mis compañeros fueron obligados por la fuerza a subir autobuses para regresarlos a Oaxaca, a Guerrero, a Michoacán, a Chiapas. A los del DF que estaban ahí también en el plantón, solamente les dieron una paseadita y los dejaron ahí por ¿cómo se llama? Donde están los mariachis, porque bueno, pues nosotros vivimos aquí en la Ciudad de México. Pero imagínense entonces, y está documentado, están los videos en las redes, donde el jefe de la policía de ese operativo le dice a mis compañeros: los conmino a que se suban a los autobuses, está todo dispuesto, pueden poner sus cosas ahí donde van las maletas, hay comida ahí arriba de los camiones, pero tienen 30 minutos para subirse al camión, porque tenemos aquí las órdenes de aprehensión para ustedes, y entonces si no se suben a estos camiones, pues nos los vamos a llevar detenidos. Esa noche de terror, nuevamente, mis compañeros fueron obligados a subirse contra su voluntad a estos autobuses y fueron llevados a sus entidades de regreso. Y alguien me preguntó: bueno, pues ¿de qué están hechos esos maestros? Porque al día siguiente nuevamente se instaló el plantón, ahora en la Plaza de la Ciudadela. Y uno se preguntaría: bueno, pues son muy fuertes, están muy bien comidos, o ¿qué les pasa? ¿O por qué la necedad de regresar otra vez si aquí no son bien tratados? Y entonces mis compañeros dicen: no, porque tenemos algo muy simple, algo muy sencillo, que es la dignidad. Y tal vez eso ya se nos ha ido olvidando, ya lo hemos ido dejando a un lado, pero entonces nuevamente se instaló el plantón ahí en la Ciudadela. Ahora muchísimos ciudadanos de la Ciudad de México y de otras entidades están llevando alimentos, medicinas, cultura, libros, como la Brigada Paralela y Libertad, que ha llevado cientos de libros a mis compañeros maestros para regalarles un arma muy valiosa que es un libro. Por eso sentimos el compromiso también de estar aquí con ustedes, de explicar tal vez por qué estamos en contra de esta reforma educativa. Y solo para cerrar este punto, estos prisioneros que han tomado de la reforma, en realidad uno diría que tendría que invertirse la ecuación. Son presos políticos porque están detenidos por sus ideas, por su lucha. En realidad la ecuación tendría que ser al revés, tendría que haber muchos políticos presos, empezando desde Nuño, desde los diputados que han robado, que han saqueado este país, desde los gobernadores, desde los líderes sindicales charros, podríamos hacer una lista enorme de los que han robado este país, de los que han aprobado estas reformas estructurales, porque la reforma educativa es solo una de las 11 reformas que nos están imponiendo. Lo poco que nos queda, como es la educación pública, gratuita, laica, también con ella quieren arrasar. Quiero ahora explicarles muy sintéticamente 10 razones por las que rechazamos esta reforma educativa. Porque Nuño dice que no tenemos argumentos, que solo repetimos consignas, que alguien nos dio no sé qué sustancia que hace que nuevamente miles de maestros continúen movilizándose. La primera
razón es que esta no es una reforma educativa, es una reforma laboral, administrativa y empresarial. Modificaron el artículo 3º constitucional y pusieron ahí un parche para decir entonces, entre otras cosas, que los maestros tenemos que ser evaluados. Yo soy director, les acabo de mencionar, desde hace 23 años soy director en esa escuela. Fundamos con la comunidad esa escuela, tiene una historia que algún día ojalá la podamos contar, por eso el nombre de Centauro del Norte. Y yo me sometí a evaluación para obtener el nombramiento de director dictaminado y presenté exámenes no como los que nos pretenden hacer ahora, pero algo similar. Entregué documentos de mi formación, de mis cursos, etcétera, y obtuve un puntaje porque antes existía algo que se llamaba escalafón, y entonces desde hace 15 años soy director dictaminado. Es decir, que el problema no es presentarse a una evaluación, sino que pretenden a través de una evaluación punitiva decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos maestros. Ahora le han puesto un título que dice maestros idóneos y maestros no idóneos. Nosotros decimos que si uno de estos exámenes se le aplicara al propio sargento Nuño, seguramente lo reprobaría, porque no es un maestro que se ha formado en las normales y en las aulas. Una segunda razón por qué rechazamos esta reforma educativa es porque pone en riesgo a la escuela pública, gratuita y laica. Acuérdense que en el 17 hubo 1 millón de muertos para que tuviéramos una constitución que en su tiempo fue considerada de las más avanzadas del mundo. Y precisamente en la escuela enseñamos que hay 3 artículos básicos en esta constitución. Todos son muy importantes, pero decimos que el artículo 3º constitucional que garantiza una educación pública, laica y gratuita. El artículo 27 que hablaba de la propiedad de las tierras, las aguas, las minas de nuestro país. Y el 123 que decía los derechos de los trabajadores. Pues cada uno de estos artículos y muchos otros han sido modificados. Si realmente comparáramos la Constitución del 17 con la actual, pues sería como un queso gruyère lleno de hoyos, lleno de parches, lleno de adiciones. Más de 800 reformas se le han hecho a nuestra Constitución, y entonces, aunque el 3º sigue diciendo que la educación es pública, laica, gratuita, hay otra parte donde dice que entonces los padres de familia tienen que empezarse a poner a mano para que las escuelas funcionen. Un tercer eje, ¿por qué rechazamos esta reforma? Es porque la educación deja de ser un derecho para convertirse en una mercancía. ¿Cuántos de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, no pueden acceder a la educación media, a la educación superior, porque nos dicen que hay un examen igual de ingreso a media, bachillerato y a superior universidad, y que solo los buenos pueden quedarse ahí? Eso también es mentira. Todos nuestros estudiantes que terminan un nivel educativo como sería el nivel medio y el nivel medio superior, tienen derecho a continuar estudiando. Sin embargo, cada vez hay una reducción más grande de la matrícula. Apenas estuvimos en la UNAM en esta semana y decían los muchachos, los jóvenes, los estudiantes, que hoy también están en la marcha en defensa de la educación pública, que cada vez les están restringiendo más el acceso a la educación superior. Una cuarta razón es que no hay un nuevo modelo educativo que modifique planes y programas, que transforme métodos y atienda el rezago. Precisamente ayer el señor Peña dijo que ahora sí, de aquí al 2018, van a desaparecer los 6 millones de analfabetas que desde hace 15 o más años existen en este país. ¿Ustedes creen que en 2 años y medio que le queda a este gobierno fallido
va a poder con ese flagelo que seguimos teniendo en nuestro país. 6 millones de personas que no saben leer y escribir, que no tienen acceso a este maravilloso mundo de los libros y que se ven impedidos a tener un razonamiento, un pensamiento crítico, una identidad nacional. Pero también en este problema están 32 millones de mexicanos que están en rezago educativo, es decir, que no han terminado la primaria, que no han terminado la secundaria, que se quedaron en alguna parte del camino en los estudios porque el apremio económico llevó entonces a que se abandonara la escuela. Es decir, que tenemos un desastre educativo en este país y que con esta reforma educativa no se va a solucionar. Una quinta razón es que no hay nuevos libros de texto gratuito que superen los errores científicos, pedagógicos e inclusive ortográficos de nuestros libros de texto. El señor Choufet, que fue el anterior secretario antes de Nuño, cuando denunciamos que tenían inclusive errores ortográficos, dijo: ay, bueno, ¿qué vamos a hacer si ya se imprimieron 40 millones de libros? Pues ni modo que los echemos a la basura, pues que los utilicen los maestros para identificar esos errores ortográficos. Imagínense, estamos trabajando con libros que no corresponden al plan de estudios 2011 que llevamos, pero que además, por ejemplo, el libro de historia, y eso lo hemos platicado con Paco Ignacio Taibo, quita partes fundamentales de nuestra historia del país y pareciera que todo tendría que reducirse a enseñar el periodo de la colonia, el periodo de Maximiliano, el periodo del porfirismo, porque eso es ideológicamente lo que este gobierno quiere que formemos en nuestros estudiantes. Una sexta razón es que hay un empobrecimiento de contenidos. Ahora se habla de un modelo por competencias. ¿A qué nos suena competencias? Pues nos suena a competir. ¿A quién va sobre el otro? ¿A quién va ganando? ¿A quién es mejor? ¿A quién triunfa sobre los demás? Una ideología de este tipo está permanentemente señalando entonces que la educación en nuestro país copia modelos que ya fueron superados. Entonces queremos decirles que este modelo de competencias no es para nada pedagógico, no lleva a un pensamiento, a un desarrollo de nuestros estudiantes, y por el contrario los pone precisamente en ser competentes. ¿Qué es lo que busca los empresarios que son los más interesados en esta reforma? Pues busca precisamente que formemos personas que sepan obedecer, que sepan seguir instructivos, que sepan apretar botoncitos, que sepan estar en una cadena de producción, pero no quieren personas, ciudadanos, no quieren que pensemos, que estudiemos, que sepamos de nuestros derechos. Por eso están imponiendo esta reforma. Pero hay un aspecto fundamental que sería la séptima razón, que impone una evaluación punitiva. Punitiva quiere decir que castiga. Yo les he puesto muchas veces el ejemplo que si uno de mis estudiantes reprueba, además lo castigo y le digo: quedas fuera de la escuela. Pues eso es precisamente lo que quieren hacer con los maestros, es decir, usted reprueba, usted se va. Y el razonamiento que hace esta gente es decir que tiene consecuencias, que la evaluación debe tener consecuencias. Pedagógicamente la evaluación, la consecuencia que debe de tener es reconocer que nos falta por aprender, que tenemos alguna laguna, que algún conocimiento no lo dominamos, que los maestros hemos fallado en enseñar tal vez algún procedimiento, y la evaluación tendría que señalarnos que tenemos que regresar, que tenemos que buscar otro método para enseñar a esos niños, pero nunca para castigar. Antes se decía, pues lo castigo y le pongo 6 o lo repruebo, y los niños decían eso: es que el maestro me reprobó. Tenemos que entender que los procesos han cambiado y que la evaluación es apenas
un rasgo importante, pero no es el único, la medición con calificaciones. Ahora una y otra vez se nos repite que los maestros de nuevo ingreso que quieren acceder a una plaza, pues resulta que salen reprobados, que los maestros que ya llevan muchos años y presentan este examen salen más del 50% reprobados, que los directores y los supervisores que están en esta evaluación también salen reprobados. Los expertos han señalado también que una evaluación, cuando se convierte en una medición, es decir, que solo mide alguna parte del proceso, está condenada al fracaso. Hugo Aboites, actual rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, doctor en educación por Harvard y un especialista de muchos años en la evaluación, en un libro muy importante que se llama Historia de la Evaluación en México, un pequeño libro de 800 páginas, señala todos estos errores que se cometen cotidianamente. Hugo Aboites hoy está también en esta manifestación que está en Paseo de la Reforma, y la propia Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ante el desalojo de mis compañeros, los declaró huéspedes distinguidos el Consejo Universitario. Estuvimos hace 10 días ahí en la UACM para recibir un diploma que, más que el papel, pues es el gesto de la Universidad de la Ciudad de México, que también es atacada sistemáticamente porque se le señala como una universidad que creó el peje, y como esa forma de decir, pues es una universidad chafa porque entonces no saca suficientes egresados, no les cobra cuotas, todo quiere que sea gratuito, exige presupuesto, etcétera. Pues también es atacada, igual que las preparatorias, que costó mucho que se construyeran en esta Ciudad de México, las preparatorias del Instituto de Educación Media Superior, del IEMS, que también están siendo atacadas sistemáticamente, y que una forma de acabar con ellas es reducirles el presupuesto. Pero esta evaluación también evalúa a los alumnos, y antes se llamaba prueba enlace, pero como en este país todo se corrompe, pues resulta que la prueba enlace se vendía para obtener buenos resultados, porque al gobierno se le ocurrió que para que los maestros le echaran ganas, pues quienes salieran bien en ese examen, pues le iban a dar una lanita más. Entonces hubo una corrupción tremenda. Nosotros de la sección 9, que somos los maestros de la Ciudad de México, denunciamos esta situación, presentamos evidencias de cómo en redes había sitios donde ofertaban las respuestas del examen. Después fuimos acusados por la PGR, que seguramente nosotros éramos los que hacíamos este negocio, y bueno, por ahí tenemos alguna demanda en ese sentido. La semana pasada se aplicó una prueba que ahora se le llamó Planea a los niños de sexto. Cuidaron un poco ya no decir que iba a tener consecuencias para los maestros o para las escuelas, porque también a las escuelas se les cataloga, se les clasifica, se le llama un ranking, y dicen: la escuela que obtuvo el más alto puntaje, miren, padres de familia, esta es la escuela mejor de esta zona, y la que salió hasta abajo, pues seguramente no sirve, seguramente es una escuela con muchas carencias. Algunas escuelas particulares a veces entran en esa dinámica, y bueno, nos ha tocado ver mantas, lonas que dicen la escuela fulanita, primer lugar en la prueba enlace, en la zona escolar, dice abajo con letras chiquitas. Pero mientras tanto, pues venden la idea de que esa es una escuela muy buena porque ofrece buenos resultados. A los maestros, por supuesto, implica el despido. En estos momentos tenemos más de 3,000 maestros despedidos por negarse a presentar esa evaluación. Pero el sargento Nuño un día dice que va a despedir a 30,000 que están en paro, al otro día dice que nada más van a ser 1,200, y en esa guerra de cifras también se atrevió a decir que ya tenía 26,000 maestros de reserva para sustituir a los malos maestros de la CENTE. Entonces imagínense nada más que en Oaxaca son 80,000 maestros que están en esta lucha.
que en Michoacán son 40,000 maestros que están en esta lucha, que en Chiapas se han unificado todos los maestros de todos los niveles y son más de 140,000 maestros, y así podemos ir haciendo el recuento de otros tantos en diferentes entidades. Somos 1.200.000 maestros en el país, y cuando menos la mitad estamos en pie de lucha. Seguramente el señor Nuño piensa que nos puede sustituir a todos, que puede enviar a un maestro improvisado a una comunidad en la sierra, que tiene que caminar varias horas para llegar a su comunidad, que vive en su comunidad, que más del 40% de escuelas en este país son multigrado. Quiere decir que solo hay un maestro, o cuando mucho 2 maestros, dando clases a niños de todos los grados. Bueno, aquí en la Ciudad de México podemos decir, pues tenemos escuelas grandes con muchos alumnos, pero también tenemos escuelas con muchas carencias. Yo creo que aquí es una lucha importante que tenemos que emprender, porque otro de los motivos del rechazo a la reforma educativa es que genera la privatización de la educación. Y aquí queremos poner énfasis, seguramente varios de ustedes son padres de familia, y bueno, tendríamos que preocuparnos. ¿Qué significa que se privatice la educación? Pues significa que hay un gran negocio donde se venden libros, donde se vende material didáctico, donde se vende mobiliario escolar, donde se venden computadoras, tabletas, software y material de construcción para reparar las escuelas. Pero también ahora se nos vende cursos a los docentes, se venden exámenes, se vende, incluso ahora están en algunas entidades apareciendo grandes anuncios de Liverpool, venta de libros de texto. Y el señor Nuño apenas dijo, eso no es cierto. Nosotros podemos demostrar que cada vez va hacia la privatización de la educación con algo que se llama autonomía de gestión, y que está precisamente en esta reforma educativa. En esa autonomía de gestión dice en el artículo 73, que también fue reformado de la Constitución, que los padres de familia junto con los profesores y el director de la escuela tienen que buscar los mecanismos y los medios para el mantenimiento de las escuelas, para la compra de material didáctico, de mobiliario. Yo les preguntaría si no en las escuelas que van sus hijos se piden cooperaciones, se hacen kermeses, se hacen distintas actividades para recabar fondos, porque hay que pintar la escuela y hay que componer los baños, hay que componer el mobiliario, y hay que ver qué pasa con la luz. Y bueno, dicen los papás, pues no, que la educación era gratuita. Pues es que hemos permitido que cada vez se nos cobre más por lo que es un derecho, por lo que es una obligación del Estado de proveer, y así dice todavía la Constitución, que la educación pública es obligatoria para los padres y tutores llevar a sus hijos, por supuesto, a la escuela, y para el Estado dar las condiciones para que se pueda estudiar. Tenemos un dato que yo creo que habría que dar a conocer, porque dice cuántos alumnos de la UNAM nos cuesta un senador. Y fíjense que lo que gana un senador permitiría que 202 alumnos, 202 jóvenes fueran a la universidad. ¿Cuántos senadores tenemos? ¿Quién sabe cuántos senadores tenemos? 128. Multiplíquenlo por 202. ¿Cuántos estudiantes más podrían estar en la UNAM si no tuviéramos que mantener a esos parásitos que tienen, además de un salario muy alto, choferes, teléfono, asesores, oficina, que se reparten lo que sobra del dinero ahí en la Cámara, porque pues cómo lo van a regresar si ya es un presupuesto etiquetado, le llaman. Por el contrario, el gobierno cada año reduce el presupuesto educativo, y entonces en las escuelas tenemos varios años sin recibir mantenimiento. Aquí en la Ciudad de México tendría que haber una concurrencia de los gobiernos delegacional, de la Ciudad de México y del gobierno federal, y tendríamos que tener escuelas
muy bien, ahora le llama Nuño Escuelas al 100. ¿Y saben qué significa Escuelas al 100? Significa que van a hipotecar todavía más a nuestro país, que han pedido que la bolsa de valores, primero dijeron, preste 50,000 millones de pesos y luego lo aumentaron a 75,000 millones de pesos. Quiere decir, no que ese dinero va a salir del presupuesto educativo, sino que ese dinero se está dando como préstamo. ¿Quién lo va a terminar pagando? ¿Ellos lo van a terminar pagando? ¿Quién lo va a terminar pagando? Nosotros lo vamos a terminar pagando. ¿Cuánto debe cada mexicano que nace en este país? Debe muchos miles de pesos porque estamos ya hipotecados. Entonces, creo que estas 10 razones, ojalá las entendiéramos, ojalá nos ayudaran a cada vez que la televisora dice, pues es que otra vez los maestros se manifestaron, otra vez impidieron el paso, vean, están ahí acostados en su plantón, no quieren dar clases, etcétera, etcétera, dijéramos con razones que no estamos de acuerdo con esta reforma educativa porque nos perjudica a todos, no solo a los maestros. A los maestros hay una parte laboral donde nos quita algo que llamamos estabilidad en el empleo. Es decir, yo tengo 32 años de servicio, tengo plaza base, sin embargo pretenden someterme a una evaluación que según el resultado puede definir si continúo o no en el servicio. Eso es en lo que estamos en desacuerdo, pero fundamentalmente porque afecta el derecho a una educación para todos. Eso es lo que en estos momentos se está peleando. Por eso esta gran marcha que salió el día de hoy, por eso muchos escritores han ido a apoyar a los maestros, por eso una carta que salió publicada hoy en la jornada por más de 70 académicos, todos con doctorados en distintas universidades del mundo, señalando una y otra vez que esta reforma no tiene un ápice de un contenido pedagógico. Apenas en este evento que estuvimos en la UNAM el día martes, un encuentro nacional en defensa de la educación pública, el doctor Axel Dridikson, que por cierto fue secretario de Educación de la Ciudad de México, emplazó a Nuño a decirle: venga aquí a la UNAM, que es territorio autónomo, traiga a sus 5 asesores que le están diciendo de esta reforma educativa. Nosotros, los maestros de la universidad, los investigadores, podemos debatir con sus asesores si realmente esta reforma es educativa o no. Y él señaló pues que una y otra vez le han planteado los errores, las fallas, las faltas que tiene esta reforma. Sin embargo, está empecinado en llevarla hasta sus últimas consecuencias. Solamente voy a abordar la otra parte, que sería ¿cuál es la resistencia que hemos dado a esta reforma educativa? Bueno, decirles que desde el 2013 que se aprobó, una y otra vez hemos estado en las calles, en el paro, en las marchas, pero también hemos estado haciendo propuestas educativas. Hemos dicho que se necesita una verdadera transformación educativa. Ahora, dentro de algunos materiales que traemos, y que hay una mesa, me parece que de aquel lado, con los compañeros de Sifo Ediciones, hay ahí varios materiales donde señalamos, analizamos esta reforma educativa. También hay un material, ya tenemos poquitos ejemplares, de cuáles son las propuestas educativas que como coordinadora estamos haciendo. Hemos hecho un proceso que le llamamos Diálogo Nacional por la Educación. Ahí han estado los compañeros de la Brigada para Leer en Libertad también, investigadores como los que les he mencionado. Ojalá pronto pudiéramos hacer aquí en Azcapotzalco un diálogo por la educación, donde pudiéramos escuchar también a los padres de familia, a los estudiantes, a los maestros de esta demarcación, cuáles son sus propuestas educativas para la educación. Hemos hecho 50 eventos en todo el país, y el próximo 2 de julio a las 10 de la mañana vamos a tener una sesión de este diálogo nacional,
están todos invitados. Nos reunimos en Belisario Domínguez 32, en la Colonia Centro, que es la sede de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En este diálogo pretendemos recoger las propuestas que los maestros, que los padres de familia estamos haciendo para transformar realmente la educación. Pero también hemos utilizado los instrumentos jurídicos. El día lunes vamos a interponer demandas y amparos contra los despidos de mis compañeros. Particularmente aquí en la Ciudad de México tenemos 11 compañeros despedidos desde el 1 de abril y ellos están también en resistencia. Y bueno, vamos a utilizar esta herramienta del amparo, de la demanda. Sabemos que el nivel jurídico, judicial de este país también está corrompido, que la propia Suprema Corte de Justicia ha dicho que esta reforma es válida y que es válido que corran a los maestros por el resultado del examen. Vamos a continuar en estas movilizaciones. Yo les solicitaría de la manera más atenta que en cuanto pudieran acercarse al plantón de la Ciudadela, vayan, platiquen con los maestros. Están maestros de muchos estados ahí. Sábados y domingos, como ustedes saben, pues es un lugar de sano esparcimiento, porque van muchas personas a practicar danzón, a practicar baile. Bueno, pues estamos conviviendo con los vecinos de ahí. Ellos nos dijeron: no hay problema, maestros, pueden estar aquí el tiempo que requieran, déjenos un espacio pues para seguir con nuestro danzón, con nuestro baile. Y bueno, ya hasta algunos maestros luego se animan a irse a echar un danzón con personas de la tercera edad que tienen sus clubs, sus organizaciones. Y en el plantón pues se requiere todo lo que se necesita para mantenerse en esta lucha: alimentos, hules, cobijas, pero sobre todo el ánimo. Y así lo hemos tomado, dicen mis compañeros que están permanentemente en el plantón. Pues luego vienen personas y nos dan una palmadita y nos dicen: sígale, usted nos representa. Bueno, eso es también muy importante. Que hoy hayan salido miles de personas a decir basta, a decir que se instale una mesa de negociación con el gobierno federal, pero también cada vez está cobrando más la consigna de que si no pueden resolver las cosas, pues que se vayan. Así como en otros países se han empezado movimientos muy importantes que han llevado a derribar gobiernos antidemocráticos, antipopulares, porque solo les interesa la ganancia, solo les interesa sus privilegios, solo les interesa mantener ese nivel de vida ostentoso que tienen. Y bueno, es increíble que en el país que tiene una riqueza cultural, que tiene una riqueza de recursos, haya cada vez más millones de pobres, pero además en la extrema pobreza. Ahora se habla de más de 40 millones de mexicanos en la extrema pobreza. Quiere decir eso que se sobrevive con menos de 10 pesos al día. Entonces, ojalá puedan acercarse, puedan escuchar, ahora puedan llevarse algunos materiales que trajimos. Hay ahí un libro que se llama La Primavera Magisterial del 89, muy poquitos ejemplares ya nos quedan, de la maestra Marta de Jesús López, de la sección 9, que precisamente narra toda esta parte de la movilización. Hicimos una recopilación de algunos artículos de La Jornada, de Proceso, de Universal, de otros sitios en internet, donde muchos investigadores, muchos analistas han señalado los errores de esta reforma educativa y cómo se pretende doblegar a los maestros. Creo que me darán la razón que no podemos decir que sea un diálogo, una negociación, cuando el señor Nuño dice, primero, que se regresen a sus escuelas, que se vayan a dar clases, luego que acepten la reforma educativa y entonces nos sentamos a dialogar. Eso no es un diálogo, eso es pedir que nos rindamos, que digamos que aceptamos toda esta imposición y que entonces vamos a ver cómo la vamos a mejorar. Nosotros no aceptamos esa rendición, ese poder dialogar de rodillas,
de decir sí señor, lo que usted quiera. Nosotros somos maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tenemos una experiencia más de 36 años de lucha, hay excelentes materiales también con la Brigada Paralela Libertad. Por ejemplo, está el excelente libro de Luis Hernández Navarro, Cero en Conducta, Crónica de la Resistencia Magisterial, y un libro más reciente que se ha agotado porque la Brigada generosamente lo ha regalado en muchos lugares, se llama No Habrá Recreo, Contrarreforma y Resistencia Magisterial. Sin embargo, en su sitio de la Brigada Paralela Libertad puede descargarse estos libros y otros más, y bueno, seguramente hay muchos otros materiales. Es gratuito totalmente, se han agotado muchas ediciones, hemos ido con los compañeros de la brigada a regalar libros a muchos lugares, eso siempre lo vamos a agradecer. Y bueno, también les quisiera insistir en esta parte, si pueden llevar un aliento a mis compañeros, un café, un kilo de ayuda, pues va a ser muy importante, porque nosotros decimos que por hambre no nos van a derrotar, vamos a seguir adelante. Esta lucha es sobre todo porque el futuro de nuestros niños y nuestros jóvenes sea mucho mejor. En eso estamos empeñados y en eso estamos comprometidos. Muchas gracias por esta invitación y ojalá pronto nos acompañen. Esto va para adelante. Gracias. Muchas gracias a Pedro Hernández, y bueno, yo quisiera nada más decirles que no podemos dejar solos a los maestros en esta lucha, y no podemos dejarlos solos porque no es su lucha, es nuestra lucha también. Si queremos que este país cambie, necesitamos que haya una buena educación, y una buena educación no se hace solamente diciendo hay que evaluar a los maestros. Hay muchas cosas que cambiar en la educación, hay muchas cosas, pero hay que hacerlo junto con los maestros, no a sus espaldas y no contra ellos. Entonces, bueno, yo les diría, de verdad, cada uno de ustedes que escucharon todas las razones que ha dado Pedro, yo les combinaría que fueran y lo hablaran con otras gentes, que les explicaran el por qué no se está de acuerdo, el por qué los maestros están luchando. Es absolutamente necesario que cambiemos, que de alguna manera podamos combatir lo que diariamente nos meten en la cabeza en las televisoras mexicanas, ¿sí? Es terrible. Entonces necesitamos de alguna manera buscar otras formas para combatir todo esto, y qué mejor que el boca a boca de cada uno de nosotros que esté convencido, ¿sí?, de que esta lucha es una lucha en la que estamos inmersos todos, y que si no la damos, ¿sí?, este país se va muy lejos.